Hola de nuevo con ustedes para compartir la palabra del Señor. Es para mí un gran gozo poder disfrutar y poder compartir la palabra del Señor, disfrutar de la presencia de Dios y compartir y hablar de Jesús el Mesías. En el día de hoy quiero hablar de Jesús el Mesías, de Jesús el que murió en una cruz, el que vino a pagar por todos los pecadores, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que hizo milagros, el Redentor, el príncipe de la paz, el que trae al hombre al corazón abatido, al corazón entristecido, alegría, paz, el que perdona los pecados. Bien. Entonces para mí es un gran gozo poderles hablar de Jesús el Mesías y comenzamos en el libro de San Juan capítulo 1. Aquí el apóstol Juan nos presenta el verbo de Dios. Estoy leyendo Reina Valera y nos dice así la palabra del Señor: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí el apóstol nos presenta en tiempos pasados que en el principio era el verbo, tiempo pasado era, y el verbo la palabra. Y nos vamos a Génesis cuando Jehová Dios creó todo el universo, como él dijo: sea la luz, y la palabra creadora dice que fue la luz. Dice: produzca la tierra hierba verde, y la tierra produjo toda clase de hierba, toda clase de vegetación, de árboles frutales, toda clase de hierba. Cuando Jehová Dios dice: júntese en las aguas que están debajo de los cielos, todo ocurrió como la palabra, con la autoridad de la palabra. Entonces en Colosenses 1, 15 y 16 nos dice la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios, el primogénito de toda creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Génesis 1, 27, 28 y el 2:18 nos enseña la palabra de Dios cómo fue el hombre creado por Dios. Lo formó del polvo de la tierra, cómo sacó a Adán de las costillas de Adán, sacó a Eva, cómo lo hizo Dios, todo el proceso para traer una pareja al universo. Cuando Dios trae esta pareja y la coloca en el paraíso, Dios le da libre albedrío a ellos, los hace con libertad para que disfruten de la creación, para que lo adoren a Él, para que vivan en paz, para que gocen y tengan abundancia, vida. Allí pues les dio autoridad, les dio directrices, les dice: del árbol que está en medio del huerto no vayan a comer, porque el día que él comiere ciertamente morirán. Les dijo: llenen la tierra, procreen, tengan hijos. En otras palabras, señoree sobre toda la creación, colócale nombre a los animales, colócale cada uno su nombre. Y bueno, Adán tenía todo, y también le dice al Señor: cuide la tierra y sojuzgala, ¿sí? Entonces el Señor le había dado una orden a Adán para que él cuidara la tierra, para que él fuera el administrador de la tierra. Allí se presenta en Génesis capítulo 3, dice la palabra del Señor que había entre los animales, las bestias del campo, la serpiente era la más astuta y tomó el lugar de Satanás, y le dice: Satanás tomó el lugar de la serpiente, y dice: con que Dios te ha dicho que no coma del árbol. Entonces le dice la mujer: sí, de los árboles que están en el huerto podemos comer, pero el Señor Jehová Dios nos ha dicho que ciertamente que cuando comamos del árbol de la ciencia del bien y el mal, moriremos. Entonces se le dice a la serpiente: no solamente van a morir, sino que sabe Dios que el día que él comiere serán abiertos vuestros ojos. Empieza a engañarla, a seducirla, y Eva cae. Entonces es engañada, y allí comienza, el hombre ya adopta
una naturaleza caída, una naturaleza de desobediencia, una naturaleza pecaminosa. Se rompe la comunión con el Creador, ya el hombre no tenía más comunión con Dios por la desobediencia, porque el pecado hace una brecha entre Dios y el hombre, y es así como entonces Dios en su infinita misericordia no deja al hombre caído. Él dice, no puede ser así, entonces le provee un Salvador y se lo presenta en Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y a la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuándo hirió la serpiente en el calcañar a Jesús? Entonces allí presenta al Señor Jehová Dios una salida a ese pecado, un remedio para el hombre no estar caído, y es la presencia del Señor Jesucristo de la simiente de la mujer. Cuando la serpiente hiere al Señor en el calcañar, resulta que la serpiente, aquí el Señor Jehová Dios habla en un término figurativo. La serpiente es el mismo oponente, el mismo engañador, el mismo adversario, el mismo demonio, el mismo Satanás. Aquí está hablando de una manera muy personificada en la serpiente. Y entonces cuando le coloca, cuando le hiere el calcañar, cuando el Señor Jesús va a Jerusalén, muere allí y es crucificado y sepultado. Cuando el Señor es sepultado, Satanás hizo fiesta, se alegró, creyó que él había ganado su batalla. Pero lo que no sabía es que al tercer día el Señor resucita y todos los planes de iniquidad que Satanás tenía contra la humanidad quedan frustrados por el poder de Jesucristo, porque entonces el Señor ya tiene el poder en sus manos. Todo imperio, todo señorío está bajo su autoridad. Así lo dice la palabra del Señor en Efesios 2, 6, 7, y vamos a tomar algunos versículos de Efesios 1:20. También nos dice así, el 1:20 dice, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo, que todo lo llena en todo. Acá el apóstol presenta victorias, nos presenta autoridad de Cristo. Y en Efesios 2:5, 6 y 7 nos dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Mira qué bendición, la autoridad de Cristo al resucitar nos saca del pecado, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Ya no necesitamos un sacerdote, sino que Jesús mismo nos lleva al Padre. Dice, para mostrar en los lugares venideros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mira qué bendición tan grande nosotros poder disfrutar de esa resurrección de Cristo y de la presencia de Él. Bueno, aquí estamos viendo cómo se va manifestando, cómo se va revelando Cristo paso a paso, porque allí en el principio, cuando estamos hablando de Jesús desde el principio de la creación, todavía no había sido revelado a los hombres. Estaba en la dispensación de la creación, mas no había sido revelado a los hombres. ¿Cuándo se revela a los hombres? Cuando ya viene a humanarse de María. Pero mucho antes de eso hay tipos de Él, hay lo que se llama tipologías
de Cristo como lo vemos en el tabernáculo, y más adelante vamos viendo cómo los profetas hablan de Jesús, cómo lo presentan, cómo lo muestran. Entonces, cuando nosotros vemos en Isaías 7:14, vemos la promesa de nacimiento. Isaías 7:14, vemos la promesa de nacimiento, que ahí habla de una criatura que nacería, y también habla de Jesús, el Mesías, que nacería. Esto se lo presenta Dios a través del profeta a Isaías al rey Acaz, o sea, como dándole esperanza al rey de que iba a nacer un Salvador. No solamente una criatura, también anuncia una criatura que nacería, pero también anuncia al Salvador, al Redentor. Entonces voy a leer Isaías capítulo 7, verso 14, nos dice así la palabra del Señor. Por tanto, el Señor mismo dará señales, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí? Bueno, también Mateo 1:23 y Lucas 1:27 también nos habla del nacimiento del Señor. Mateo 1:23. Quiero leer para que tengamos un poco de dice así el Señor: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, esto lo dijo Isaías en el Antiguo Testamento, el profeta. Y Lucas 1:27 nos dice así: una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Qué lindo es el Señor, gloria a su nombre. Y en Isaías 9:6, también nos habla el Señor del nombre. Dice Isaías 9:6. Nos dice el Señor así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí ven? Entonces, los atributos del niño están aquí. Dice que será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Todos estos atributos los tuvo Cristo. Admirable, fue admirable por todo lo que él era, su personalidad y su forma de tratar a la gente, su forma de trabajar para el reino de su Padre. Consejero, fue muy sabio, la sabiduría reinó en él. Dios fuerte porque en todo lo que él hizo, los milagros y todo, fue tentado y no se dejó tentar, no se dio a la tentación, fue fuerte, ayunó 40 días y el enemigo le presentó oportunidades para hacerlo caer y no cayó. Y todo lo que le hicieron, lo escupieron, lo despreciaron, lo insultaron, lo trataron muy mal, y él no abrió su boca para maldecir a nadie. Padre eterno es desde los siglos y hasta los siglos. El principio de él
Cuando se humanó es que se conoce, pero ya, como le he dicho antes, Él ya existía en el reino celestial. Él dejó su trono para venir a morir por toda la humanidad. Entonces, príncipe de paz es el que trae paz al mundo. El hombre lucha por la paz, las naciones hacen tratados de paz, la gente negocia la paz, pero la paz no se negocia, la paz se adquiere en el corazón a través de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Bien, entonces la Torá nos habla mucho, la Torá, los 5 libros pentateucos que hablamos, nos habla mucho de todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, el sacerdote. Todo esto en Éxodo lo encontramos. En Éxodo, a partir de Éxodo 20, arranca una serie que son los 10 mandamientos, y de ahí arranca todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. Entonces allí en los 10 mandamientos vemos cómo el Señor Jesús cumple todos esos 10 mandamientos en el Nuevo Testamento, y también vemos cómo todo lo que hay allí es tipo de Cristo. Cuando habla del arca del testimonio, el arca del testimonio, y habla de los querubines, querubines significa protector, quiere decir protector. Estos querubines están de cara cubriéndose el rostro el uno con el otro. Y en San Juan 20:12 nos habla de que cuando Cristo fue sepultado, habían 2 ángeles en la tumba de Cristo. Mire que todo se relaciona. Entonces también el candelabro, el candelero, lo que es la presencia de Cristo. Él dijo: yo soy la luz del mundo. También el pan de la proposición, este pan representa el pan de vida, representa a Jesús. Él dijo: yo soy el pan de vida, el que de mí come, el que de mí viene no tendrá hambre jamás. También vemos el sacerdote, el que intercedería por el pueblo. Este sacerdote, Cristo, el sacerdote perfecto, el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, tenía que ser sin defecto, tenía que ser macho, tenía que no tener ninguna fisura, un rasguño, ningún ojo dañado, no tener ninguna pierna amputada, nada, tenía que ser perfecto. La sangre del cordero la aplicaban para cubrir los pecados, y también la aplicaban los dinteles de las puertas para cuidar al pueblo de Dios, que no le cayeran los juicios. Entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y la sangre de Cristo nos ayuda a nosotros a ser libres de los juicios de Dios. Todo tiene una relación con el Señor, y a partir de allí, de Génesis 3:15, comienza la línea mesiánica, lo que se relaciona con Cristo, la simiente de Cristo. De ahí pasa Abraham bueno, empieza de ahí, del Génesis 3:15, ya sigue con Noé, de Noé a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, en fin, se pasa por todos los libros de la Biblia a la línea mesiánica. Entonces, para conocer bastante acerca del Señor, Él es la perfección, Él es el Cordero perfecto. Cuando Juan vio al Señor Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Mesías que todos debemos de recibir en nuestro corazón. Hay una parte de la Biblia en Miqueas 2, 4 y 5. Nos dice la palabra del Señor así. Perdón, es Miqueas 5, 2, 4 y 5. Sí, aquí está. Dice así el Señor:
Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí presenta que de Belén es como un pueblo pequeño donde nació el Señor. Dice pequeña para estar entre las familias de Judá, porque de ahí de la tribu de Judá nació el Mesías. De ti saldrá el que me será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. O sea, el Señor, ya como les decía antes, antes de que se humanara, antes de que naciera María, ya existía, aunque no había sido revelado. Dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza de nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Él es el príncipe de la paz. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Mira cómo es el Señor acá. Todo esto es profecía que debería de cumplirse pasando los 7 siglos, porque 7 siglos antes que se cumpliera ya estaba profetizando Miqueas aquí. Los profetas, cada uno en su tiempo, estaba profetizando que vendría un Mesías. Y él ya vino. Hace 2000 años, más de 2000 años, vino a esta tierra a hacer milagros. ¿Por qué nosotros hemos creído y le adoramos y le seguimos y hablamos de él? Porque la palabra de Dios es la que da testimonio. Él le dijo a los judíos, le dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Cada vez que nosotros leemos la palabra del Señor, cada vez que nosotros comemos este pan diariamente, esto nos ayuda a entender de que Cristo fue real, que vino, que no es solamente una historia judía, que no es una historia bíblica, sino que es una realidad. Y aunque Él murió, hace más de 2000 años que Él murió y dio su vida por nosotros, su sangre está vigente, su sangre todavía limpia al pecador. Si tú llegas a Él y le pides perdón, la sangre de Cristo limpia su vida, lo limpia de todo pecado y lo hace un hijo de Dios. Por eso la palabra del Señor en San Juan nos dice la siguiente manera. Leímos el capítulo 1 del libro de San Juan y estamos en el libro de San Juan capítulo 1 y nos dice el Señor así. Perdón. Estamos en el libro de San Juan capítulo 1. Si usted puede abrir su Biblia y hallar este capítulo, mucho mejor. Y si no, en el momento no puede hacerlo, cuando usted tenga tiempo, dice la palabra del Señor. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio a la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Primera de Juan capítulo 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos hijos de Dios. Por eso el mundo no le conoce, porque a él tampoco le reconoció. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice aquí en San Juan capítulo 1, verso 10. A los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad, les dio una autoridad, les dio un poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, la palabra se encarnó y habitó entre nosotros. No es que Jesús sea la Torá, como yo escuché decir. No, Jesús no es la Torá. Ese verbo se hizo carne, ya pasó a ser carne y habitó, dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces dice aquí, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, el llamado para que usted reciba a Jesucristo, el Mesías en su corazón. Él ya vino. No dudes, Él ya vino. Lea el Nuevo Testamento, lea los mandamientos de Él, que son mayores. Lea todo lo que es el Nuevo Testamento de Juan, y Él se manifiesta hasta Apocalipsis hablando de Él. Desde el principio hasta el fin habla del Mesías. El Padre habló de Cristo, habló de que Él venía. Cristo, cuando vino, habló de su Padre y habló del Espíritu Santo. Cuando Cristo asciende y se va, Él le dice a los discípulos que le va a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Él les había dado una promesa y Él rogó al Padre para que enviara el Consolador y lo envió. Y el Espíritu Santo vino a los apóstoles. En el capítulo 1 y 2 habla de cómo Jesús ascendió, de Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Nos habla cómo ascendió, cómo descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Por eso recibieron poder para predicar, y nosotros predicamos hoy porque el Señor es el que nos da la sabiduría. El Señor es el que nos guía a través del Espíritu Santo. Entonces no dude de que Él ya vino y Él volverá. Así como Él dijo, el Señor lo dijo a través de estos varones con vestidura blanca que le dijo, varones Galileos, ¿por qué estáis así tristes? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que habéis visto ir, así vendrá. Entonces, prepare su corazón para recibir al Mesías que vendrá. Ya no viene como un siervo de Dios a este mundo a sufrir para llevarnos a su gloria. Ya no viene a morir en una cruz. ¿Sabe? Él viene primero hasta las nubes a levantar su iglesia. En Tesalonicenses lo encontramos. Dice que Él vendrá por aquellos que se guardaron para Él. Y después vendrá a la tierra, al monte, vendrá y pondrá sus pies en el monte. Y dice en Zacarías que de allí va a juzgar toda la tierra. Entonces, para que nosotros tengamos presentes, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como a los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Espero que esta reflexión
muy preliminar, que ha sido muy superficial bíblicamente, les sirva de bendición para tu vida. Nos vemos en otra oportunidad.